Está con nosotros Richard Medina, economista, una de las personas que más sabe de economía y de finanzas en este país. El Richard, que más, porque nadie ha venido a desmentirlo. Son datos. Richard, para nosotros es un gusto siempre tenerte aquí edificándonos y edificando a nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta emisora. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Cuéntanos, Richard, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunas cifras del mercado de trabajo. Del mercado de trabajo de República Dominicana. Cada trimestre, con cierto rezago, es decir, una vez que pasa ese espacio de tiempo, el Banco Central publica una encuesta donde mide cómo va el mercado de trabajo en República Dominicana. Esa encuesta es oficial, es decir, es la encuesta que se utiliza a nivel nacional para medir cómo va el mercado de trabajo dominicano. Tenemos la encuesta hacia el último trimestre de 2022, es decir, el periodo que va de octubre a diciembre. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a compararla con lo que pasaba el último trimestre de 2019. 2019 es el año antes de la pandemia. No lo vamos a comparar con el año 2020, ¿por qué? Porque había pandemia y había mucha gente que estaba en su casa, suspendida, sin empleo, etc. Entonces, cuando vemos los datos, ¿qué datos vemos? Primero, desde 2019 a 2022 se han creado 58.106 empleos. En 3 años, la economía dominicana ha podido recuperar 58.100 empleos para los dominicanos. De ahí hay que notar algo. Empleos informales se han creado más de 130.000. Por lo tanto, todo el empleo que se ha creado en ese periodo de tiempo son empleos informales. Cuando nos vamos a los empleos formales, aquellos que tienen acceso a Tesorería de Seguridad Social y a Seguridad Social en general, pues faltan por recuperarse 45.800 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto que ha habido una recuperación del empleo, no se han recuperado, no se han creado tantos como deberían. En República Dominicana, en promedio, 2013-2019, se generaron alrededor de 120.000 empleos por año. Aquí estamos viendo que en 3 años se han creado 58.106. Por lo tanto, tenemos que seguir creando empleo para reducir pobreza. Ahora bien, alguien dice por ahí, bueno, pero es que la tasa de desempleo está muy baja. Está en 4.8%. Es cierto, la tasa de desempleo está baja. Pero ¿por qué pasa eso? No es porque se crearon mucho empleo, mucha gente dejó de ser desempleada. No. Ha bajado la tasa de desempleo porque hay muchos desempleados que no están apareciendo como desempleados debido a que se han ido desanimando. Antes eran personas que estaban buscando activamente empleo, al no encontrar, dejan de buscar activamente empleo y dejan de ser desempleados. Y ellos pasan a ser lo que se llaman desanimados, que son individuos, que hay más de 125.000 en esa condición al cierre del año pasado, que si usted le dice, mira, tú no estás buscando empleo, ¿verdad que no? No, pero mira, aquí hay un empleo. Te van a decir, sí, yo quisiera ese empleo, acepto trabajar. En este panorama no todo es negativo. Si comparamos 2022 con 2021, vemos que se han creado alrededor de 92.000 empleos más. La mayoría de ellos son formales, es decir, que podemos ver que al menos de 2021 en adelante, el mercado de trabajo ha ido recuperándose. Sin embargo, como dije, esto no es suficiente. Tenemos que continuar creando empleo y para absorber la cantidad de jóvenes que cada día salen de las escuelas, de los colegios, de los liceos, de los técnicos, de las universidades, que entran al mercado laboral, para absorber esa masa de jóvenes que está entrando cada día, el país necesita crear entre 100 y 120.000 empleos anuales. Y entonces, Richard, vimos datos del Ministerio de Trabajo hace unos días que decía que desde el 2020 se han recuperado todos los empleos formales, incluso que hemos crecido en eso. Cuando vimos el dato nos llamó la atención porque entonces alguien hacía la comparación hacia el 2019, que decían era el último año donde la economía funcionó de manera normal y que los datos demostraban que todavía no habíamos recuperado más de 40.000 empleos y que lo que sí se han creado son muchos empleos informales. ¿Qué quiere decir la creación de esos empleos informales en una economía como la dominicana, que hasta 2019 era una economía que estaba en progreso? Ciertamente el Ministerio de Trabajo menciona eso,
porque hace la comparación con 2020. Y es una comparación hasta cierto punto válida en el sentido de que, bueno, 2020 es un año del calendario. Pero hay que tener en cuenta que 2020 era el año de la pandemia. Durante ese año, la economía dominicana permaneció cerrada para casi todas las empresas y actividades económicas que eran llamadas no esenciales durante 6-7 meses. Entonces yo creo que es cierto que se recuperaron en base a 2020, pero esa cantidad de empleos, pero no era un año normal. Y la situación del empleo no era la misma que había el año anterior. Entonces yo creo que la comparación correcta para fines de políticas públicas es hacerlo con 2019, no con 2020. Porque eso es lo que nos dice a nosotros cómo estamos respecto a la normalidad de la economía dominicana. Con el tema de los empleos informales, son empleos que tú ves en la calle, tiendas comerciales, ¿no? Comercio, colmados, personas que hacen un trabajo como personas que no tienen acceso a seguridad social. Y el problema de esto es que cuando usted no está en un empleo formal, no tiene acceso a ciertas protecciones que le da la Red de Protección Social Dominicana. Entre ellas, cotización para una pensión digna, una vez decida retirarse o tenga algún problema, ¿no? de algún accidente. No tiene seguro contra accidentes laborales, ni tampoco tiene acceso a un seguro médico del plan básico de las ARS, a menos que no sea uno que le dé el Estado, que es el llamado subsidiado. Richard, una pregunta. Me genera mucha curiosidad cuando hablan de generación de nuevos empleos y creación de nuevos empleos en la parte pública. Porque, sin dudas, del 2020, entre 2019 y 2020, ha habido un ingreso masivo de nuevo personal a la nómina pública, pero también ha habido una salida de la misma cantidad quizás de personal. Entonces, se hace ese cruce cuando se habla de nuevos empleos, porque quizás el MAP, el Ministerio de Trabajo, dice, bueno, se generaron tantos empleos en el sector público, pero también se hace el cruce con la gente que salió, que fue despedida. Sí, claro, es el neto, vamos a decir. Hace unos días, una economista dominicana, Mercedes Carrasco, que divulga datos, hace análisis en redes sociales, especialmente en Twitter, publicó un tuit donde se hacía ver por actividad económica cómo ha ido variando el empleo. Y curiosamente yo dije que comparando 2022 con 2019, se habían creado 58.000 empleos, 58.106 empleos adicionales. Pues en el tuit de Mercedes se evidenciaba que el sector de administración pública y defensa, que digamos una proxy o una aproximación de lo que es el sector público consolidado dominicano, había crecido en más de 59.000 empleos. Por lo tanto, tú puedes bajo ese argumento decir, bueno, una gran parte del empleo que se ha creado es básicamente empleo adicional público. Eso no quiere decir que sea malo. Si estamos, por ejemplo, ingresando nuevos profesores para las escuelas que se han ido construyendo, yo creo que es positivo. Si estamos ingresando nuevos médicos y enfermeras y personal administrativo para los nuevos hospitales que se han construido, creo que es positivo. Ahora bien, los datos que se tienen disponibles en esta encuesta del Banco Central no nos permiten a nosotros saber dónde se han creado ese tipo de empleo dentro del renglón o el sector de administración pública y defensa que se aproxima, ¿no?, a lo que es el empleo público. Ahora, Richard, la pregunta es, ya tú magistralmente pusiste cuál es el problema, qué es lo que está pasando, cuál es, digamos, el diagnóstico, lo que está pasando con la economía dominicana. A ver, ¿qué puede hacer el gobierno y qué podemos hacer nosotros como miembros de la sociedad para mejorar esta situación, para quizás alivianar la carga de todos esos nuevos pequeños empresarios que han tenido que asumir emprendimiento porque no encuentran un empleo formal, digámoslo así? Yo creo que hay dos facetas, una en el corto plazo. En el corto plazo pienso que el gobierno debe tratar de dinamizar aún más el gasto de capital, el gasto de inversión pública. Eso mueve la economía. Desde el punto de vista monetario, y esto es parte del Banco Central, entiendo que por como se ha ido comportando la inflación, como se ha ido comportando la prima del dólar, es muy probable que el Banco Central comience a reducir su tasa de política monetaria en la segunda mitad del año. Eso implica que va a haber mayor dinamismo, va a haber préstamos más baratos, nuevos préstamos que se tomen, y va a haber gente tomando préstamos para consumir, para invertir, lo cual ayuda bastante a esos nuevos emprendedores y fomenta la creación de empleo. En el largo plazo,
Pienso que el gobierno debe estar bastante vigilante de nuevas tendencias que hay o que van a haber en el mercado laboral. Todo esto de la revolución tecnológica que hay, siento que no estamos como país haciendo lo suficiente para ir entrenando, ¿no?, a las nuevas generaciones de dominicanos en este tipo de empleo que se van a crear en los próximos años. Richard Medina con nosotros. Richard, sumamente brillante, como siempre, edificante. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Richard? Me pueden seguir a través de Twitter, @RichardMedinaG, @RichardMedinaG. Ismael, sube esos comentarios, que no todo es Darían Vargas. ¿Oíste, Ismael? ¿Oíste? Oye, tú oíste esas explicaciones. Darían, que entrega los Ese es un catedrático universitario que viene de Harvard, para que tú sepas, Ismael. Venimos, ahora vamos a hacer turismo, nosotros vamos a viajar, vamos a ver para dónde nos lleva el señor Cristian Morel. Recomiende, cuando usted ahora nos diga para dónde nos vamos, vaya al lado a ver si quieren acompañarnos. En Al Medio.